Hay una anécdota que la comparto y la he dicho en algunas oportunidades, cuando se está hablando del tema del agradecimiento, el tema de ser agradecidos. Y esa anécdota es la historia de una mujer, una ama de casa, siempre, como todas las amas de casa, dinámicas, haciendo una cosa, la otra, corriendo de un lugar para otro, limpiando, preparando y tratando de cumplir todas las tareas del día. Y además esta señora tiene una cita donde el médico, donde el especialista. Entonces llega y se va para su cita médica, toma el carro, comienza a conducir, pero ya va sobre el tiempo. Y efectivamente llega allí al edificio donde están esos consultorios y no hay donde parquear, toda la bahía está llena de carros y ella angustiada mira el reloj, ¿qué va a pasar? Entonces eleva una oración y dice, Señor, hazme el favor, o por favor hazme el milagro de proveer para mí un sitio donde parquear. Y en ese momento sale un carro justo del sitio al frente del consultorio y esta señora dice, ay, olvídalo Señor, ya encontré un sitio, ya encontré el sitio donde parquear. Si hay un pecado realmente que prevalece más hoy en día, y obviamente estamos allí los creyentes involucrados, es la ingratitud. Es la ingratitud. Dios hace tanto por nosotros, en cada momento de nuestras vidas, en cada instante de nuestras vidas, hace tanto por nosotros, sin embargo, rara vez somos agradecidos o le damos el crédito que Él merece por todas esas bendiciones. ¿Verdad? Cuando miramos las Escrituras, una de las personas que son más agradecidas en todo es el apóstol Pablo, si revisamos las Escrituras. Él en cada una de sus cartas, como que esa gratitud fluye, ¿no? Cuando leemos las cartas, fluye esa gratitud. Leemos Romanos o en Efesios, las mismas cartas a los tesalonicenses, a Corintios, primera y segunda de Corintios. Vemos allí el agradecimiento, esa vida de Pablo hacia el agradecimiento para con Dios. Entonces encontramos muchas enseñanzas en esas cartas del apóstol Pablo. Ahora, podemos decir entonces que Pablo es algo diferente a la mayoría de nosotros. Es diferente. Pablo es un hombre que parecía que su capacidad para ser agradecido crecía conforme los problemas se agravaban en su vida. Es decir, entre más problemas tenía y más complicada su vida, parecía que él, es decir, había una capacidad mayor para ser agradecido. Y recordemos la vida de Pablo, la historia de Pablo es emocionante y vemos también momentos muy duros en su vida. Recordemos que él fue, por ejemplo, apedreado en Listra, fue expulsado de Tesalónica, rechazado en Atenas, fue encarcelado en Filipos, ¿sí? Fue arrestado en Cesarea, fue llevado a Roma como prisionero, allí fue internado, allí en una mazmorra. O sea, no era una vida fácil. Y lo extraordinario es que de las cartas donde más se expresa su gratitud fueron aquellas cartas que él escribió en prisión, cuando estaba en prisión. Por eso decimos, somos muy diferentes, la mayoría, como era Pablo. Constantemente
Él nos recuerda el agradecimiento. Si miramos allí en 1 Corintios 1:4, Él dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Si miramos 1 de Tesalonicenses 1:2, dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y esa frase aquí en Filipenses, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, hay algo muy especial y es la memoria. La memoria es un ingrediente muy importante en la gratitud. Es importante recordar. Solo cuando recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, seremos verdaderamente agradecidos. Solamente cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Recuerdas lo que eras antes de venir a Cristo? Por lo menos está todavía en tu memoria. ¿Recuerdas el día en que tuviste ese contacto con el Señor y en fe y arrepentimiento lo recibiste a Él en tu vida? ¿Creíste por fe que Señor, que Cristo era tu Salvador y verdaderamente te arrepentiste? ¿Recuerdas ese día? Ese día que llamamos nosotros la regeneración, ¿no? Ese momento de la regeneración. ¿Recuerdas cómo fue esa experiencia de que tu mente se llenara de paz en lugar de preocupación y ansiedad? ¿Recuerdas cuando la sangre de nuestro Señor Jesucristo vino y te limpió de tu pecado y te hizo libre? ¿Está todavía este momento fresco en tu memoria? Si es así, porque, mis hermanos, debemos recordar todo lo que ha hecho Dios y estar agradecidos. Estamos hablando de algo más importante, todo lo que hace Dios, pero hay algo muy importante que es nuestra salvación. Entonces alguien ha dicho que la vida o la biografía del creyente se envuelve en 3 palabras, que es la culpa, la gracia y la gratitud. La culpa es lo que teníamos antes de que fuésemos salvos. La gracia, pues, es lo que se necesitó para salvarnos. Y la gratitud es la manera en que debemos vivir desde ese momento en adelante. Desde ese momento de nuestra regeneración, cuando Dios nos dio la oportunidad de conocerle, nos arrepentimos y creemos en Él. Entonces ahí comienza una nueva etapa, que es la que conocemos como nuestra santificación. Y debemos estar siempre, en cada momento, agradecidos con Dios. Es la gratitud a Dios. El título del mensaje, como pueden mirar en sus hojitas, es Agradecidos por la maravillosa gracia de Dios. Agradecidos por la maravillosa gracia de Dios. Tenemos una idea principal. No es la costumbre, pero tomé prestado una frase que me llamó la atención de Daniel Defoe. Y dice esta idea principal: todo nuestro descontento por aquello que no tenemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos.
frase para reflexionar. Y la tomé prestada precisamente porque creo que para el mensaje pues abarca lo que queremos decir dentro de este mensaje. Ahora bien, vamos a tomar como base bíblica en el mensaje de hoy, carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Recordemos que el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, llegó a Tesalónica y allí pues fundó esta iglesia. Tesalónica es la ciudad, era la capital de una provincia griega llamada Macedonia. Algunos tiempos después Pablo quiso volver nuevamente a Tesalónica, precisamente porque sabía que las personas allí de esta iglesia estaban en obediencia. Era una iglesia, digamos, sana, tenía una conducta ejemplar cristiana y quería visitarlos, pero le fue imposible y escribió estas cartas. Esta es la primera carta a esta iglesia. Y como vimos, Pablo comienza siempre con ese saludo, dando gracias a Dios por ellos, porque ellos anunciaban el mensaje de Jesucristo, estaban obedeciendo la misión y lo hacían a pesar de muchas hostilidades. Entonces la porción está allí en esa carta, los invito a que tomen sus Biblias, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer 3 cortos versículos, muy conocidos, lo hemos mencionado en otras oportunidades. Dice así la palabra de Dios, versículo 16. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, y den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Estos mandatos deben ser característicos de cada creyente. Miremos nuevamente. Estén siempre gozosos. Entonces es el gozo. Debemos estar así, ¿no? Estar siempre gozosos. Oren sin cesar. Sin la oración, pues, nada somos, estaríamos desconectados de nuestra comunión con el Señor, porque es a través de la oración que nos comunicamos con Él. Y finalmente dice, den gracias en todo. Entonces, esos son elementos característicos de nosotros, el gozo, la oración y la gratitud. Estos forman, digamos que una unidad en la vida cristiana. Expresan realmente la voluntad de Dios para nosotros. Ahora bien, nos vamos a centrar en el 18, en el versículo 18. Ese va a ser aquí el centro de nuestra predicación. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias en todo. Entonces, esta expresión abarca 2 pensamientos primordiales. Primero, expresar gratitud por todo lo que recibimos. Primero, expresar gratitud por todo lo que recibimos. Y segundo, expresar gratitud en toda circunstancia, en cualquier condición. Es difícil dar gracias cuando estamos pasando por problemas, por adversidades, por situaciones difíciles. Es difícil dar gracias a Dios en esto. Sin embargo, es cuando más puede brillar nuestra gratitud. Por eso decía que el apóstol Pablo, entre más dificultades tenía, más agradecido estaba con Dios por lo que estaba pasando, por la situación que estaba viviendo. Entonces allí debemos recordar y reconocer siempre es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios.
Él es el que sabe lo que nos conviene. Nosotros siempre decimos, Él es el que tiene el control de todo. Él sabe que las cosas que nos están pasando o que nos pasan es porque es así, Él tiene el control. Por eso siempre debemos estar agradecidos con Él, porque Él tiene el control. En todas las cosas de la vida debemos ser agradecidos con Dios. Porque, mis hermanos, si recapacitamos un momento en nuestras vidas, todo lo que Él nos ha dado, en cada momento. Yo digo, nos acostumbramos a recibir de Él todos los días que ni siquiera nos acordamos de dar gracias, sino parece que eso fuera lo que tenía que suceder y normal. Pero Él siempre se manifiesta en nuestras vidas, siendo fiel y expresando su amor. Miremos en Romanos, acompáñenme al libro de Romanos, donde vamos a ver ese amor que Dios nos da y sabemos que Él no nos abandona. En Romanos, vamos a ver en el capítulo 8, vamos a ver 3 versículos. Primero vemos en el versículo 28, muy conocido. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahí mismo en el capítulo 8, pasemos al versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Pasemos 37 al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor del Señor. Muy bien, volvamos a nuestro versículo de estudio, versículo 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En este pasaje de los tesalonicenses, es una exhortación que Pablo está haciendo, y no solamente a ellos, a los hermanos en Tesalónica, sino a nosotros hoy, aquí. Es una exhortación para cultivar la gratitud, expresar nuestra gratitud y no hacerlo solo en forma privada, sino públicamente, poder dar gracias en nuestra vida como iglesia eclesiástica y también estar siempre agradecidos con Dios cuando estemos en nuestros trabajos o en nuestro estudio. En lo que diríamos una vida corporativa, no solamente aquí en la iglesia. Es importante entonces que cultivemos en nuestras vidas el poder hablar entre nosotros siempre con acción de gracias al Señor. Así es que vamos a ver 3 cosas a partir del texto que hemos estado leyendo. Entonces, el primer punto es expresando gratitud ahora. Ahora. Volvamos a leer nuestra idea principal. Todo nuestro descontento por aquello que no tenemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Cuando pregunto cuál es el mandato entonces de Pablo, o sea, cuál es la exhortación de Pablo allí en esta carta a la iglesia de Tesalónica y obviamente hoy a nosotros.
¿Cuál es ese mandato? Dice fácilmente al comienzo, den gracias. Den gracias. Una definición, la palabra en griego es eucaristeo. Eu significa bueno y charis, gracia, don o regalo. Entonces se traduce como ser agradecido. Ahora bien, digamos que la etimología, está compuesta la palabra, sugiere que la gratitud, o sea, dar gracias, en términos generales, es una actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido. ¿Correcto? Repito, es la actitud de reconocimiento por un beneficio que se ha recibido. Eso es lo que significa gratitud. ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos ante un beneficio que recibimos? Y en el caso, pues, que estamos estudiando, la gratitud es una respuesta bíblica del corazón a la gracia de Dios. Estamos recibiendo, sin merecerlo, la gracia de Dios. ¿Cómo actuamos? Entonces, se trata de dar un testimonio con nuestras palabras y con nuestras acciones, más aún con nuestras vidas, de la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Pero no solamente una gracia, sino varias gracias recibimos. Debemos dar gracias por las gracias recibidas, que son gratuitas, que son inmerecidas, que son incondicionales. Y si alguien se pregunta, bueno, ¿y esto es importante en nuestra vida cristiana? Sí es importante. Mis hermanos, la gratitud es más importante que cualquier otra cosa. Es esencial. Es esencial, es obligatoria en un creyente. Porque nuestra vida cristiana de principio a fin es una vida de gracia extraordinaria. Todo lo que tú tienes procede de Dios por su gracia. ¿Cómo no estar agradecidos? 3 cosas al respecto. Ahí en la letra A, frente a la letra A. La gratitud debe ser la respuesta espontánea a Dios como creador. Reconocerlo como creador. Solo las personas más necias se rehúsan a dar gracias a su creador, quien por gracia nos ha dado la vida y nos ha provisto de todas las cosas para que las disfrutemos. Así es Dios como creador. Nos ha creado y ha creado todo lo que tenemos para que las disfrutemos. B. La gratitud debe ser la respuesta espontánea a Dios como sustentador. Dios no solo nos creó, sino también nos mantiene en existencia al darnos el sustento. Estamos aquí, podemos respirar. Esa es una forma en que Dios nos está sustentando. Tú fuiste creado entonces para la gracia y la gloria de Dios, y tú estás sostenido por la gracia de Dios y para su gloria. Como punto C, la gratitud debe ser la respuesta espontánea a Dios como redentor. Como redentor. Así lo tenemos, como creador, como sustentador y como redentor. Hemos sido creados por Dios para dar testimonio de su gracia y hemos sido redimidos por Jesús también para dar testimonio de su gracia. Aún más asombrosa la redención. Así es que pensemos en esto, mis hermanos. Toda la eternidad la pasaremos
frente a aquel a quien le debemos todo, celebrando la sublime gracia que nos salvó y que nos llevó a su presencia. Así es que dar gracias es algo que debe estar arraigado en nuestro corazón. Y espero que eso quede en el mensaje de hoy. Recordar siempre, cuando salgamos de acá, que en todo debemos dar gracias. Es como introyectar en nuestro corazón ese sentido de agradecimiento por todo lo que hemos recibido. Debemos dar testimonio constante de la gracia de Dios. Y este es un punto muy importante. Presten atención a lo que voy a decir. Debemos dar testimonio constante de la gracia de Dios, pero sin anularla. Bueno, ¿cómo así? Doy testimonio de la gracia de Dios, estoy agradecido por lo que recibo, pero ¿cómo así que sin anularla? ¿Cómo puedo anularla? Bueno, digo esto, que la gratitud es hermosa, pero puede ser mal usada o mal interpretada. ¿En qué sentido? Mira, a veces nos olvidamos de que la gratitud es una respuesta de gozo al recibir los dones de Dios. ¿Qué pasa? Tú recibes un regalo de Dios, ¿sí? ¿Cuál es tu respuesta de agradecimiento? Seguramente uno dice, no, pues yo pronuncio la palabra gracias, ¿sí? Y ya estoy reconociendo ese beneficio que he recibido. Pero nos dice la palabra que es el gozo, la respuesta. El agradecimiento está expresado es en el gozo. Pero a veces nosotros tergiversamos eso y lo convertimos en quererle pagar a Dios lo que Él nos da. ¿Sí se entienden? Quererle pagar. A veces nosotros, bueno, digamos, si tú crees que la gratitud es devolverle a Dios lo que nos ha dado por sus regalos de gracia, pues ahí es donde tú estás anulando la gracia. ¿Sí? Anulando la gracia. Tú quieres pagarle a Dios por algo que Él te dio gratis. La gratitud a Dios es entonces gozarse en Él, en su bondad y en los regalos que Él nos da. La gratitud bíblica no es tratar de devolverle a Dios los regalos que Él nos da. Él no necesita nada de nosotros. Pienso yo, mirando esto en la palabra, es como si tenemos un niño en la familia y el papá o el abuelo, o la abuela o el tío o la tía quieren darle un regalo al niño. ¿Qué pensamos nosotros cuando vamos a comprarle de pronto un juguete que sabemos que él desea? Vamos y lo compramos pensando en la emoción que va a sentir cuando este niño abra el regalo. Y se lo entregamos y estamos todos pendientes qué cara va a hacer, ¿sí? Porque es un regalo. El niño no está pensando, bueno, ¿y cómo le voy a devolver a mi papá o a mi tío, ¿sí? El regalo, ¿sí? Como decir, abro el regalo, ¡ay, qué bonito! ¿Y cuánto te costó? ¿Será que tengo que romper la alcancía para pagársela? No, él simplemente, ¿qué hace? Goza. Él siente el gozo y comienza a disfrutar precisamente de ese regalo. Y eso es lo que nos dice la palabra. Dios es tan generoso, misericordioso, que nos da un regalo y nos dice, yo quiero ver su cara de gozo, su expresión de alegría por este regalo que te estoy dando. Esa es la forma. Esa tendencia de querer devolver a Dios es lo que John Piper, pastor y teólogo conocido, es lo que él ha llamado la ética del deudor. Y dice así, abro comillas, por haber hecho algo bueno por mí,
me siento en deuda y quiero hacer algo bueno por ti. Cierro comillas. Eso suena es a deuda, no a gracia. Es totalmente diferente. No es una deuda, es gracia, nos lo regaló sin merecerlo. Esa actitud entonces es la que anula la gracia de Dios cuando pensamos que debemos devolver algo. Dios te ha dado de gracia gratuitamente e inmerecidamente, para que goces, no para que trates de devolverle a Dios los beneficios que Él le ha dado. Dios no necesita de ti. Dios quiere que tú disfrutes de esos dones, de esos regalos, los disfrutes a Él sobre todas las cosas. Bien, pasemos al segundo punto. Expresando la gratitud en todo. Dice en nuestro texto, den gracias en todo. En todo. Esto quiere decir en todas circunstancias. En lo que parece agradable o en lo que parece desagradable. En todo. Pongamos un ejemplo, cuando todo parece agradable. No te olvides de darle gracias a Dios porque Él no se olvidó de despertarte esta mañana. Cuando nos despertamos, en la parte agradable, ¿no? Nos despertamos y bueno, vemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, o el cónyuge, nuestros hijos, con vida, con salud. Damos gracias a Dios, unidos. Nos levantamos y de pronto miramos y nos damos cuenta que tenemos un techo, ¿sí? Estamos bajo techo. Miramos que descansamos en una noche en una cama cómoda. Vamos y abrimos el closet y encontramos varias prendas antes para escoger, ¿sí? Varios pares de zapatos. Salimos y encontramos una mesa y un buen desayuno. Cuando caemos en cuenta de que tenemos una capacidad intelectual para estudiar, para ver las cosas, o tenemos fuerzas físicas para trabajar, ahí están, y vienen de Él. Cuando el domingo me levanto y ansiosamente quiero venir a la iglesia y puedo libremente estudiar de su palabra y no hay persecución, podemos libremente venir aquí y alabar al Señor y estudiar su palabra. Gloria a Dios por eso. Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Y si no las disfrutas, eso es lo que se llama ingratitud. Si tú estás aquí y no disfrutas de este momento, que es un regalo de Dios, y no te gozas, estás siendo una persona ingrata. No estamos agradeciendo a Dios. Por eso siempre debemos venir con gozo y alegría, porque este es un regalo, un don de Dios por su gracia. Bueno, ahora viene lo más doloroso. Dice, bueno, demos gracias a Dios en todo, o sea, en las cosas no tan buenas, sí, no tan agradables, las cosas desagradables. Entonces, debemos dar gracias en esas circunstancias. A veces no resultan las cosas, o muchas veces no resultan las cosas como nosotros esperábamos. Entonces pongo el mismo cuadro de ejemplo del que acabo de anunciar, pero al revés. El mismo cuadro. Cuando tuve que dormir en el suelo, o de pronto en la misma calle, en una banca, en un parque. Cuando mi esposa e hijos están enfermos, o tal vez falta uno de ellos. Cuando lo único que tengo allí, bueno, es que ni siquiera closet,
Lo que tengo allí colgado de pronto es un par de pantalones y de camisas y unos zapatos viejos. Cuando lo único que hay para comer de pronto es un trozo de pan duro y quizá una agua de panela. Cuando por alguna enfermedad no puedo estudiar una carrera o no puedo trabajar. Cuando el domingo tengo que reunirme en secreto con mis hermanos allí ocultos y por miedo a que vengan musulmanes radicales o soldados comunistas. ¿Se dan cuenta la ventaja y la gloria que tenemos nosotros de podernos reunir? Pero dice Pablo que es en todo que debemos ser agradecidos en todo. Recordemos a Job, ¿no? Ese es típico. Recordemos a Job, que lo tenía todo, entre comillas, materiales y cosas, vivía muy bien y de un momento a otro lo perdió todo. ¿Y qué dijo él? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Expresando entonces nuestra gratitud en todo. Será el segundo punto. Tercer punto. Expresando gratitud porque es la voluntad de Dios. Nuevamente nuestra idea principal. Todo nuestro descontento por aquello que no tenemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Entonces, ¿por qué dar gracias a Dios en todo? Y Pablo responde ahí en el versículo 18. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que dar las gracias por todo, porque es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Según Pablo, entonces, dar gracias a Dios sobre todas sus gracias no es solo algo amable que hacemos. Nos está diciendo aquí que no, es que es la voluntad de Dios que demos gracias en todo. Esa es su voluntad para con nosotros. Y hay varias cosas que pudiéramos decir al respecto. O sea, Dios quiere que demos las gracias en todo. Punto A. Porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Porque a pesar de lo que suceda, mis hermanos, estamos en Cristo Jesús y es en Él el que hemos recibido toda su bendición espiritual. Dice el apóstol Pablo allí en Efesios, dice, en Cristo hemos sido escogidos, predestinados, redimidos, perdonados, iluminados, heredados y sellados por Dios en Cristo. Mi hermano, ¿hay acaso algo más grande que nuestra salvación? ¿Hay algo más grande que pasar la eternidad con Jesús? No importa que en la casa no haya vestido o comida, si tú tienes a Cristo, tú estás completo. Y sobre todo, nadie te lo va a poder quitar. Estás en Cristo. Entonces, es la voluntad de Dios que te goces en todo, aún en lo desagradable, porque tú estás en Cristo. Pudiéramos no tener nada, pero si lo tenemos a Él, entonces estamos completos y nada ni nadie nos puede separar de su amor. Recordemos esa ecuación matemática
que la hemos compartido en algunas veces. Cristo más nada igual a todo. Cristo más nada igual a todo. Ahora, todo menos Cristo igual a nada. Y es verdad. Solo Cristo, como veíamos en las 5 solas, solo Él. Solo lo necesitamos a Él y podemos superar cualquier situación porque estamos en Cristo. Tú estás en Cristo. Ahora, Dios quiere que demos gracias en todo. B, porque una vida de gratitud glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Acompáñenme allí, 2 Corintios 4:15. Porque una vida de gratitud glorifica a Dios. Dice 2 Corintios 4:15. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Abunden para la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿para qué fuimos creados? Fuimos creados, ¿sí?, para ser testimonio de la gloria de Dios. Fuiste creado para ser un telescopio, para que cuando otros vean a Dios a través de ti, vean la magnitud de su grandeza. En medio de dificultades, tú dices, gracias Señor. Y ese agradecimiento edifica al hermano que te ve. Al hermano, eso exalta la gloria y de la gracia de Dios. Una vida de gratitud hacia nuestro Creador, hacia nuestro sustentador y Redentor, es un telescopio que muestra a otros que Dios es más grande de lo que ellos realmente piensan y se imaginan. ¿Y cómo hacerlo? Cultivando nuestra gratitud. Hay una parte importante. Cultivando esa gratitud en nuestras oraciones. Allí en Colosenses 4:2 dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveren en la oración, mis hermanos. Quiera el Señor que nuestras oraciones realmente sean como diluvios de alabanza y de acción de gracias. Porque a veces nuestras oraciones se inclinan solamente a pedir y a pedir. Sí, también hay que hacerlo, pero siempre y primero hay que dar gracias. Que sean oraciones con acción de gracias. Pero no solamente en nuestras oraciones y alabanzas, sino en nuestro hablar cotidiano, en nuestras conversaciones cotidianas, siempre hablar y dar gracias a Dios. Hermanos, pues sí, yo creo que hasta aquí podemos decir que entendemos el texto, espero que sí, ¿no? Que todos hayamos entendido que Dios quiere que demos gracias en todo, porque esa es su voluntad. Y de pronto la pregunta que puede surgir es, ¿cómo yo puedo cultivar una actitud de gracias hacia nuestro Señor? ¿Cómo puedo cultivar? Hermanos, si nosotros estudiamos y vivimos el Evangelio, la palabra,
tenemos que caer de rodillas y decir gracias, Señor. Simplemente el comprender todo lo que Dios ha hecho por nosotros debe salir inmediatamente de nuestro corazón ese sentir de agradecimiento. Hermanos, si no hubiese sido por la cruz, ¿dónde estaríamos? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Yo me la hago muchas veces. Si no hubiese sido por conocer al Señor, ¿dónde estaría? ¿Qué sería de nuestras vidas? Por eso, automáticamente deberíamos estar agradecidos con el Señor en todo momento, dando gracias. Es imposible meditar en el Evangelio sin decir gracias al final. Y recordemos, mis hermanos, que a pesar de las circunstancias, Dios siempre nos da un motivo para estar gozosos, porque siempre nos bendice más de lo que merecemos. Y recuerden esto, en momentos felices, alaba a Dios. En momentos difíciles, busca a Dios. En momentos tranquilos, adora a Dios. En momentos dolorosos, confía en Dios. Y en cada momento, agradece a Dios. Amén. Vamos a orar, hermano. Terminar. Oh Dios eterno, nuestro Padre Celestial, gracias por darnos siempre, Señor, la esperanza de un mundo mejor. Gracias por mantener viva nuestra fe y por rodearnos de tanto amor en nuestras vidas. Oh Señor, jamás podremos agradecerte lo suficiente por cuidar de nosotros en todo. Muchas gracias, mi Dios, porque nos bendices mucho más de lo que merecemos. Humildemente, Señor, pedimos tu gracia para que podamos caminar en tu santa voluntad y podamos continuamente ofrecerte nuestra alabanza y acción de gracias por tus misericordias para con nosotros a través de Jesucristo, Señor. Amén.